Oye, vamos a conversar con una autoridad de la región del Maule que siempre tiene en su cartera hartas actividades, sobre todo también que tienen que ver con reconstrucción, que tiene que ver con proyección, con urbanismo, con vivienda, la necesidad también de tener tu casa propia, las postulaciones, tantas cosas efectivamente que son necesarias, no solo dentro de la región, sino que también dentro del país. Así que lo recibimos con un fuerte aplauso al Seremi Vivienda y Urbanismo en la región del Maule, don Gonzalo Montero, que ya nos acompaña. Bien. Buenos días, Buenos días. Gracias por venir, ¿eh? No, pues contento, feliz. Feliz año nuevo también. Oye, sí, que les vaya muy bien. Igualmente, y a la región del Maule en torno a estas temáticas que obviamente nos competen a todos. Bueno, hay mucho tema que conversar, pero inicialmente también hacer quizás un balance de lo que fue el 2019 en torno a vivienda y urbanismo en la región del Maule. Sí, tuvimos mucha pega, es decir, nosotros es un ministerio en realidad que tiene mucho trabajo, mucho por hacer en materia de reconstrucción, o en los programas habitacionales normales, en espacios públicos, en construcción de grandes vialidades en la región. Y pudimos ejecutar el presupuesto sin mayores inconvenientes. Fuimos actores también relevantes en el tema de la reactivación económica en la región. Y este año no se ve distinto, es decir, el país también está pasando por momentos especiales, en donde el Ministerio de Vivienda cumple un rol fundamental, en donde la inversión del gobierno se canaliza muchas veces a través de estos ministerios, del Ministerio de Obras Públicas, a través del Ministerio de Vivienda, porque somos quienes ejecutamos en realidad grandes obras, que generamos movimiento en la economía y aparte generamos mucho empleo. Nosotros proyectamos que vamos a tener una inversión muy importante durante el 2020, alrededor de 70 millones de UF en distintas obras. Esperamos el poder brindar empleo a través de proyectos de construcción a más de 70.000 también personas en Chile. Y que debiésemos ir funcionando como corresponde. Durante el 2019 lo hicimos, dimos mucho empleo, tuvimos muchas obras adjudicadas, somos una región que tiene una cartera de proyectos interesantes en la construcción de viviendas sociales y en la construcción también de proyectos de integración social. Y también en la generación de cartera de grandes vialidades, como, no sé, la avenida Lircay en Talca, como la avenida Freire Alessandri en Curicó, y así otros proyectos que tenemos por desarrollar este año, no sé, Linares, Januario Espinosa, Maipú, que son grandes proyectos, cada uno que bordean alrededor de los 20.000 millones de pesos y que generan mucho trabajo y dinamismo económico en la región. A ver, usted lo ha dicho, Seremi, esta es una cartera que es bien visible. Sí. ¿A qué me refiero? Porque por lo general cuando uno se mueve en la comuna o en la región del Maule siempre vemos que se proyectan conjuntos habitacionales, sí, que necesariamente tienen que pasar por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sí, por la Seremi, entonces uno efectivamente sabe que hay un movimiento. Siempre hay demanda efectivamente de que tengamos mejores calles, veredas, etcétera, un montón de cosas. Pero antes de que proyectemos este 2020, vamos cerrando ciclos. Se lo pregunto porque creo que una de las cosas positivas que ha tenido el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en los últimos años es la concreción de este proyecto que en algunos sectores sigue, en el caso de Constitución se cierra, que es el famoso Quiero mi barrio, que tiene una idea que creo que es sustancial porque cuando la gente participa de la concreción de un proyecto y participa también de la ejecución del mismo, claramente hay una visión de pertenencia y de cuidado. Sí. ¿Cómo ha sido esta experiencia en Constitución y de cerrar los proyectos Quiero mi barrio? Mira, ha sido una muy bonita experiencia en Constitución, en la provincia y en la región y en todo el país. Es decir, la metodología de trabajo, tal cual como lo decías tú, Álvaro, el tema de hacer partícipes a través de primero un diagnóstico, de saber las necesidades de los vecinos, luego de que ellos propongan cuáles obras van a ser prioritarias. Ellos las proponen. No es una autoridad en cuanto a paredes, ni el alcalde, ni el Seremi, ni ninguna otra autoridad. Ante la cito. Sino que los vecinos. Y los vecinos después, a través de una votación, se crea un consejo vecinal de desarrollo, ellos votan qué proyectos son los más importantes para su barrio. Y luego se codiseña con ellos. Es decir, nosotros colocamos a disposición un equipo profesional de trabajadores sociales, de arquitectos, los profesionales que se requieran, para codiseñar la solución. Por lo tanto, ese es el empoderamiento de sentir las obras como propias y el cuidarlas, porque en definitiva yo estuve ahí para la solución. No vinieron a imponerme una obra, yo la diseñé, a mí se me ocurrió y es mi prioridad, por lo tanto la cuido.
¿Y qué obras todavía nos van quedando? Nos van quedando unas colitas, que son obras en realidad muy interesantes. Estamos todavía con barrios abiertos aquí en la Perla del Maule y en Cerro Higgins. En donde en la Perla del Maule tenemos un proyecto que es el Parque del Acceso, que está ya casi el 99% ejecutado, y nos queda pendiente, ya se transfirieron los recursos, tenemos permiso de edificación, pronto a licitar por parte del municipio, una cancha ahí en Chacarillas que está todavía esperando a los vecinos. En el Cerro Higgins hay unas obras en realidad muy bonitas también, que es un anfiteatro que está también bastante avanzado y algunos miradores. Bueno, los miradores yo personalmente los conozco de primera fuente porque tengo también, nací y criado en el barrio del Cerro Higgins, después migré al sector de la Maguillines, pero uno ve, y no solo por eso, sino que por el sentido de pertenencia, sino que efectivamente cuando uno piensa que hay una ejecución en un barrio que tiene relación directa con los propios vecinos, a la larga, claro, es un beneficio para los vecinos, pero también para la propia comuna, porque cambia la cara, porque uno ha visto, por ejemplo, las mejoras que ha tenido el Cerro Higgins, lo que ha pasado también acá en el sector del hospital. También se hicieron mejoras muy bonitas. En Bicentenario. Entonces hay cosas que también tienen relación con el hecho de que también le va a servir a la persona que pasa en vehículo, la persona que va caminando. Entonces son mejoras sustanciales para la propia comuna. Sí, de hecho, el proyecto de Cerro Higgins tiene, no solamente, nosotros hablamos de escalas de intervenciones. La escala, por ejemplo, del anfiteatro, con la panorámica que tiene, es una escala más bien de ciudad. Es decir, es cosa de ir a ver cuando el anfiteatro quede bien desarrollado. La panorámica que tiene es bastante importante, se ve todo el centro de la ciudad, por lo tanto va a haber que aprovechar esos espacios. Y claro, como decía Álvaro, hemos hecho intervenciones importantes, muy masivas, en sectores como Bicentenario, ¿cierto? A través de proyectos de mejoramiento térmico, eficiencia energética, que se ve en los condominios que están ahí. En Cerro Higgins también, Cerro Higgins está postulando a condominios sociales al igual que Bicentenario porque nos queda pega por hacer y ese es el compromiso que hemos asumido con los vecinos. De hecho, hoy día en la tarde me reúno con vecinos de Cerro Higgins para ver cómo formulamos y seguimos formulando este proyecto para que salga, porque queremos seguir mejorando. Constitución es la comuna en realidad que más condominios sociales tiene en la región del Maule y que postula más condominios sociales. Bueno, también tenía una historia de campamento. Constitución hace muchos años atrás la que tenía más campamentos a nivel nacional. Así es. Y en la región, el top 10. Es decir, no hay otra comuna que tenga más campamentos. De hecho, es una temática también que hemos ido abordando. Yo me acuerdo tiempo atrás, el primer gobierno del presidente Piñera, a mí tuve la oportunidad de ser gobernador de Talca y me tocó venir a ver el campamento de los troncos, cuando estaban ahí instalados los vecinos. Oye, en condiciones bastante precarias, hoy día ya tienen sus casitas, costó también, pero ya tienen sus casitas y hoy día también, por ejemplo, tenemos ya los recursos transferidos al municipio por más de 575 millones de pesos para generar un parque, se va a llamar Parque Los Troncos, en donde a través de senderos, miradores, un skate park arriba, queremos recuperar ese espacio para la comunidad, porque no hay espacio en realidad más democrático, más sano que los parques. Claro, pero, o sea, si hacemos una retrospectiva en alusión a, específicamente, quiero a mi barrio, ¿cuál sería su impresión final y en torno a nuevos proyectos para este 2020 que podamos decir, ya los tenemos casi tocando, los cuales podríamos mencionar? Listo, la cancha de Chacarillas, el anfiteatro, el mirador que está en Sañarto también. Vamos a tener en realidad esas 3 obras del Quiero mi barrio terminadas y terminando ya estos barrios. Y también Constitución está postulando nuevos barrios. Por lo tanto, es una metodología y una dinámica muy atractiva que queremos seguir en realidad replicando en Constitución y en el resto de la región y del país. Gonzalo, vamos a hablar en un ratito más sobre el proceso de reconstrucción de Santa Olga. Este año vamos a estar conmemorando un año más de los incendios, pero vamos a hablarlo en un ratito más porque te quiero preguntar por una obra que también acá es emblemática que tiene que ver con el parque de mitigación. Sí. Que para muchos ha sido un dolor de cabeza, para otros está acorde también a los tiempos que se proyectó, que esto podría ir más rápido. Entonces, ¿cómo se analiza también una obra que, si uno la mira desde el punto de vista de la infraestructura, es una mega obra, no es una cosa sencilla? Por ahí también con la posibilidad probablemente de la pavimentación en el sector de la costanera, el Arenal, que se llamaba antiguamente esa playa, que queda atrás las Celcos, el Urusaroco, para la gente que nos ve desde otro punto. ¿Cómo va ese trabajo también? Haciendo alusión a
la segunda etapa, que muchos dicen que ya debería haber empezado. Debiese haber empezado, y nosotros también esperábamos haber empezado antes. Pero tuvimos en realidad algunos escollos en el camino, que en realidad uno dice, oye, realmente falta coordinación a través también de los agentes del Estado, ¿ya? Debido a que nosotros teníamos los proyectos de arquitectura e ingeniería totalmente desarrollados para la segunda etapa, para sacar resolución favorable para ejecución a través del Ministerio de Desarrollo Social y poder ejecutar. Y al momento de que vamos a hacer eso, nos damos cuenta que la DOP, la Dirección de Obras Portuarias, había ejecutado algunas obras sin conversar con nosotros. ¿Eso cambia? Eso cambió la arquitectura totalmente y obligó a retranquear el proyecto de la línea de edificación a orilla del río a entrarnos un poco a la ciudad, un par de metros. Y eso cambia toda la arquitectura y cambia toda la solución de ingeniería. Principalmente el tabla estacado que está instalado ahí en la segunda etapa, está también algunas grúas más pequeñas que se desarrollan, pero bueno. Así las cosas, nosotros nos pusimos, no hay que llorar sobre la leche derramada, sino que había que reformular el proyecto, había que rediseñar, ajustar el proyecto el diseño, primero, los planos de arquitectura y luego las soluciones de ingeniería, que también tenían que convivir con el proyecto Costanera del Mar, que es la avenida Costanera, en donde hay un tema súper técnico, no sé qué corresponde explicarlo. Las cotas, los niveles para la evacuación de las aguas lluvias no convivían. Por lo tanto, por eso, no sé, aquí llueve y de repente andan en kayak en la Costanera. Uno ha visto fotos del invierno. Hoy en video que circuló tiempo atrás también, muy curioso al respecto. Yo los vi, pero así parecía. Pero no deja de ser curioso también siendo una ciudad que convive al lado del río y que nos inundemos. Claro. Entonces, había que ajustar esos proyectos de ingeniería para que convivieran. Hoy día ya contamos con el diseño, hoy día ya tenemos la arquitectura totalmente desarrollada del parque fluvial y estamos haciendo la reevaluación, que es ya la etapa como final, reevaluación del proyecto en el Ministerio de Desarrollo Social para posteriormente sacar una resolución favorable en el MIDESO y luego tener el financiamiento y poder licitar. Nosotros esperamos que comencemos a licitar ese proyecto durante este año 2020. Pero ¿se puede traducir en tiempo las etapas que faltan para poder llegar a una respuesta? Nosotros esperamos que podamos comenzar a licitar esta etapa del parque fluvial el segundo semestre del 2020. Es decir, con exactitud pudiese quedar, tal vez, no sería muy certero. Pero durante el segundo semestre del 2020 debiésemos estar nosotros teniendo la capacidad de licitar la segunda etapa. ¿Y eso significa que podríamos ver ya trabajos probablemente en 2021? Claro que sí. ¿Ya? Porque dentro de las proyecciones que se hacían para este parque fluvial era que en su totalidad, yo esto lo recuerdo, y no es por aquí prestar ropa ni nada por el estilo, pero yo me acuerdo muy bien desde que cuando se comenzó a hablar sobre el parque fluvial, se hablaba siempre de una proyección del 2022, 2023, en su finalización total. Sí, yo me recuerdo de aquello. Es un proyecto muy complejo, es un proyecto en realidad, el primer parque el primer parque de mitigación de tsunamis de Latinoamérica. Por lo tanto, en realidad la complejidad técnica es mayor, es superior. Es decir, porque no es cualquier parque. Claro, tiene que cumplir primero ese objetivo, porque está también estudiado que aguante un terremoto 8.8 en ciertas condiciones, está modelado en virtud a la topografía marina y por eso es un proyecto técnicamente muy complejo. Pero ya estamos ya al final. Y tratando de unir un poquito los cabos con respecto a la Costanera del Mar, nosotros ya tenemos también al final una primera etapa, que el Arenal que usted ahí... Antiguamente se llamaba esa playa como el Arenal. Claro, que ahí detrás de la Celco. Estamos ajustando un polígono, que es un polígono que tocaba un pedacito de las piedras que están ahí, que esas piedras son monumentos nacionales. Por lo tanto, hay que protegerlo y tuvimos que correr también el diseño un poquito más adentro, en conversaciones con Arauco para expropiar un pedacito y poder construirlo. Nosotros también debiésemos estar en condiciones de comenzar a licitar esa obra también ahora a mediados del 2020. Bien. Bueno, también como comentaba Álvaro, una tragedia que difícilmente se podrá olvidar en torno a Constitución, hablando específicamente de Santa Olga,
que, bueno, efectivamente, lamentablemente, tema país, ya conocemos de distintos incendios que están sucediendo, lamentablemente lo reitero, pero en el caso de Santa Olga quedó una marca bastante grande y también mucho trabajo por hacer. Sí. En el caso de la reconstrucción de esta área y de tantas familias que necesitaban esa mano y ojalá poder hacer un balance positivo de lo que ha sido esta reconstrucción, pero usted tiene la respuesta. ¿Cómo ha sido este proceso en Santa Olga? No, ha sido... Yo veo que ya vemos más aliviado este tema, pero son procesos complejos. Es decir, desde la contención de la familia. Es decir, el ver destruido todo su sueño, anhelo, la historia alrededor, y acompañarlos en ese proceso, en ese trance, hasta una nueva Santa Olga, yo creo que es lo más complejo. Luego vienen ya los temas técnicos que ahí el CERVIO, el Ministerio, tal vez están acostumbrados porque es la pega constante que hacemos. Eso sí, hay una topografía bien especial en Santa Olga, en los Aromos, chuta, unos muros de contención tremendo, una obra de ingeniería gigantesca. Pero eso lo ha comprendido la gente, Seremi, en el sentido de que claramente nos vimos enfrentados también a manifestaciones de la gente que querían rápido sus casas, que estaban aburridos efectivamente de estar arrendando acá, que sus cosas las tenían allá. Sí. Uno entiende que efectivamente hay toda una dinámica de trabajo y por otro lado también la demanda de la gente. Sí. A largo plazo la gente lo ha entendido, ¿no? Sí, lo ha entendido. Mira, en noviembre entregamos el conjunto habitacional en Los Aromos, 270 viviendas, en donde los vecinos en realidad estaban muy contentos, agradecidos, unas viviendas en realidad muy cómodas, un precioso barrio que se desarrolló con juegos, con plaza, iluminación pública, todo pavimentado, cambiando el estándar que existía en Santa Olga anteriormente. Y lo han valorado en realidad muy bien los vecinos. También hemos tratado de ir explicando cómo ha sido el proceso, que la construcción no es fácil, que los muros de contención ya no son los muros de contención de neumático con tierra que habían ahí en el sector de Navanomos, sino que muros en realidad tremendos para generar los sitios y que se pueda comenzar a construir, que ya están casi listos. Yo creo que la gran mayoría están listos ahí en Los Aromos ya para comenzar a construir. De hecho, llevamos un avance global de la reconstrucción del 80%, en términos de vivienda, más de 560, de 800 y fracción. Por lo tanto, en realidad vamos avanzando de manera ya muy fuerte. Nos queda la última etapa, que es como la guinda de la torta, que es la última licitación de pavimento, que van a ser las veredas, la plaza de Santa Olga, y que bueno, en comunión con la sede, con las canchas de fútbol, con el parque que está ahí, a través de inversiones privadas, se ha construido en realidad un sector precioso, muy cómodo y que esperamos en realidad que los vecinos de Santa Olga lo puedan disfrutar después de la tragedia que vivieron. Bueno, yo se lo vuelvo a preguntar porque siento de que uno las cosas cuando las analiza con la perspectiva del tiempo, uno tiene una visión un poco más amplia de lo que ha sucedido en el lugar. Yo me acuerdo muy bien también haber entrevistado a la autoridad acá en pleno proceso de emergencia. Nosotros fuimos un canal también de mucha información, pero una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención del Santa Olga en el proceso del levantamiento de información, más allá de los bonos que si fueron bien no entregados o no, ya es otra cosa, pero me llamó mucho la atención un dato que no era menor: solo el 13% de los vecinos de Santa Olga tenían sus papeles al día. Sí. 13% del total de los vecinos. Eso significaba efectivamente pasar por un proceso efectivamente de certificar, de encontrar los datos, buscar la manera, justificar que efectivamente la persona era del lugar. Entonces, claramente uno entiende, insisto, la necesidad urgente de ponerte en tu casa, pero también había que hacer una pega que tenía relación directa con el tema de justificar efectivamente una construcción, pero desde el punto de vista de la legalidad. Sí, se quemó todo, se quemaron las escrituras, se quemaron los planos, la propiedad, quién era dueño de cada vez no estaba claro, había que hacer un trabajo en realidad de lotear, había que diseñar un plano regulador especial para Santa Olga y se creó un seccional. Es decir, hay un trabajo técnico detrás muy complejo.
pero después ver la alegría en la cara de los vecinos y pasar por ahí, es decir, ahora veníamos nosotros acá en Constitución y ver, oye, de hecho le comentaba a los colegas en el auto, oye, cómo han cambiado de todo destruido y mira lo que se ha creado. Y al final es orgullo no simplemente por uno, por uno como autoridad somos aves de paso en los ministerios, pero como ministerio, como institución, es decir, creamos cosas importantes en la vida de las personas y sentimos esa responsabilidad, tal cual como lo estamos haciendo en Valparaíso, tal cual como lo hicimos con las 54.000 viviendas después del terremoto en el Maule. Es decir, son números gigantescos y esa responsabilidad hay que llevarla de buena forma. Seremi, como institución, ¿cuáles considera, así como Santa Olga lo ha sido un reto, un desafío, ¿cuáles son los retos y desafíos para el 2020? Si pudiera hacer una generalización de este año que se viene, sí, mira, ¿qué nos dirías? Primero, volver a los ejes estratégicos que nos planteamos como gobierno. Hay un tema que salió hasta en las consultas ciudadanas, ahora último, a través del tema del estallido social y todo. Mira, salió la necesidad de vivienda es extraño. Es decir, yo creo que hemos sido tal vez más proactivos en comparación a otros sectores. Porque el tema de vivienda ha sido bien abordado a través de proyectos de integración social. Venimos hablando ese lenguaje nosotros hace rato. El tema sí que llama la atención es el tema de los parques urbanos. El tema de los parques urbanos, no sé, en Talca se hizo una consulta, se dio como tercera prioridad, después de la salud. Y uno dice, chuta, ya no estamos tan... sí que nos preocupa de la reja para adentro, pero hay una necesidad imperiosa ya de preocuparse de la reja para afuera. Hablar un poco más de lo común. Tener donde salir a pasear con los niños, tratar donde el fin de semana recrearse un poco, el divertirse, el tener lugares para el ocio. Es decir, despejar un poco la mente después de tanto ajetreo de la semana, la gente quiere salir. Y se necesitan espacios públicos de calidad. Y es por eso que hemos estado enfocados en eso. Bueno, en Constitución, a través de las intervenciones que estamos haciendo, el parque fluvial, el tema, los miradores, el tema de recuperar los espacios de los campamentos, no solamente en los troncos, sino que también en Francisco Mesa Seco, con una inversión de más de 950 millones de pesos, que también están los recursos de la municipalidad para licitar. Por lo tanto, estamos generando condiciones para que las personas disfruten de estos espacios democráticos de las ciudades. No solamente es un tema habitacional, sino que el construir ciudad tiene que ver con muchos aspectos. Es así como en Talca, que muchas personas ven constituciones en Talca, el tema del Parque Estero Piduco, el Parque Fluvial del Río Claro, que comenzamos obras también, el Cerro Conde en Curicó, y así muchas obras. Porque entendemos que no solamente de la reja para adentro es la preocupación, sino que también de los espacios comunes. Gonzalo, le quiero hacer una pregunta práctica, porque aquí antiguamente uno, iba caminando por la vereda, decía, las veredas malas, en realidad el municipio, que en realidad no se preocupa de arreglar esto y que la arreglan para el verano. Son preguntas, cosas que por lo generalmente uno suele escuchar. Y esto también para que quede claro, sobre todo también para los vecinos de la región del Maule que nos ven, ¿de quién es la responsabilidad de las veredas? ¿Sigue siendo la responsabilidad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través del Servio? ¿Es de la municipalidad? Hace muy poquito también está esta posibilidad de que ahora la municipalidad no tenga que preguntarle al Servio para arreglar una calle, sino que hay un hoyito, lo puede tapar sin ningún tipo de problema. ¿De quién es esa responsabilidad? ¿A quién le vamos a echar la culpa si es que hay un hoyito que lleva ahí 3 meses, 4 meses, 5 meses que no se repara? ¿Es del Servio, es del MIMBO o es directamente responsabilidad de la municipalidad? Convivimos todos, y faltan más actores todavía. Pero quien administra, en términos jurídicos, los bienes nacionales de uso público, que son las calles y las veredas, los espacios comunes, es el municipio. ¿Ya? El municipio es quien administra el uso de las calles y de las veredas, y es el encargado de mantenerlo. Pero ya de un tiempo a la fecha, hace un par de años, salió una resolución de la Contraloría, que la Contraloría señala como corresponsable legal al gobierno regional.
en conformidad a que los municipios no tienen los recursos para estar reparando las calles, porque son recursos en realidad muy cuantiosos. Y es por eso que se crea la figura de la conservación de vías urbanas, que la desarrolla técnicamente el municipio. Es decir, hay un hoyito, dice este hoyito es de hormigón, tanta profundidad, largo, ancho, etcétera, y levanta un catastro. Nosotros, como Ceremi, formulamos el proyecto. Es decir, somos como un intermediario, un colaborador. Formulamos el proyecto y quien financia las conservaciones de vía urbana es el gobierno regional, a través del Consejo Regional. ¿Ya? El Consejo Regional aprueba y financiamos. Y es así como se han reparado ya algunas calles y veredas aquí en Constitución a través de las conservaciones de vía urbana. Se adjudicó de un tiempo a la fecha una línea de conservación por más de 400 millones de pesos para que la Municipalidad de Constitución ejecutara estas obras. Y vinimos a darles un vistazo, que se están ejecutando de buena forma y siguen levantando necesidades. Es decir, hace un mes atrás habrá ido personal de la Municipalidad a conversar conmigo, con vecinos también de Constitución, para ver cómo levantaban nuevas líneas de conservación de vías urbanas. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Es administrado por el municipio, los bienes nacionales de uso público. Técnicamente nosotros somos colaboradores. Lo financia el gobierno regional y quienes licitan la conservación después somos nosotros. O sea, es una cadena. Es una cadena, es medio enredado. ¿Ah? Pero ante alguna necesidad de hoyo, etcétera, es bueno ir informándolo al municipio. Pero no existe la posibilidad, por ejemplo, si yo veo un hoyito chiquitito y a la municipalidad le va a costar 2 sacos de cemento. ¿Se puede hacer eso, no? Hasta 20 metros cuadrados lo puede intervenir el municipio sin consultarle al CERVIO. ¿Ya? Si son más grandes, requiere aprobación de los proyectos por parte del CERVIO, porque es una afectación más importante. Okay. Bueno, yo creo que es importante aprender este tipo de cuestiones porque, bueno, en torno también a la situación país, nos hemos dado cuenta que en distintos temas hace falta en ocasiones exigirles a las autoridades con respecto a distintas temáticas y conocer efectivamente cuáles son los medios, cuál es la vía, a quién yo debo pedirle la respuesta, es importante. Bueno, yo esto lo planteaba también, bueno, para no alargar mucho la entrevista, porque ¿se cayó? Yo soy gordito, pero yo tengo la gracia de que camino harto. Por eso si no sería mucho mejor. Pero el asunto es que durante años yo me encontré con un pañito ahí, en realidad, que solo le faltaban 3 sacos de cemento y pasó años con piedra, la gente con los coches tenía que bajarse a la calle, etcétera, y de un día para otro le echaron cemento. No es el mejor trabajo, hay que decirlo, pero es útil porque la gente no se baja y ese tipo de cosas. Entonces yo siento que efectivamente, claro, hay cadenas que tienen que desarrollarse, protocolos que tienen que hacerse, pero también hay cosas que son más inmediatas y que efectivamente también se pueden hacer sin esa necesidad también tan engorrosa del... Sí, y Álvaro, y hay otra patita, es decir, una es la conservación de vida urbana para estos hoyitos y cosas, pero ya cuando la vereda está mala pero completa y la calle está desastrosa o simplemente la calle es de tierra, está el programa de pavimentos participativos también que tiene el Ministerio, que lo postula año a año las municipalidades. Este año el municipio de Constitución postuló 2 proyectos de pavimentación participativa, 2 calles de Butú, 2 calles importantes, y que las vamos a financiar y son alrededor de 200 millones de pesos que vamos a financiar en pavimentación participativa y salió la selección la semana pasada. Sí, son 2 pavimentos. En todo caso. Bueno, yo quiero agradecer la visita de Gonzalo y aquí yo le voy a plantear un desafío, Gonzalo, y esto va a ser también para una próxima conversación, porque estuvimos hablando sentidamente sobre el parque fluvial de Constitución, pero aquí también hay un tema que siento yo que no se ha tocado, que me parece de suma importancia, las vías de evacuación de Constitución, porque en su momento cuando se proyectó este parque fluvial se proyectaron también vías de evacuación que iban a ser vías de evacuación de tipo chivo expiatorio, para que todas las vías de evacuación de Chile iban a ser en torno a esta construcción que va a tener Constitución. Y uno ha visto que aquí hay letreros que dicen vía de evacuación y uno se para y dice, es imposible que uno pueda evacuar por este lugar. No pensando en uno, sino que efectivamente gente de la tercera edad, adultos mayores, niños, personas con discapacidad. Es un tema también importantísimo, porque me imagino que eso también va a ir de la mano. Así que se lo dejo como tarea y lo invitamos otra vez para que nos diga después cuando tenga detalles de las licitaciones, las fechas, las empresas y ese tipo de cosas. No, y bueno venir, mira, voy a venir un día hasta con dibujitos para explicarle. Me parece. Porque son proyectos súper interesantes para Constitución y bueno, muchos vecinos, autoridades me han preguntado por estos proyectos porque le van a cambiar la cara a Constitución en definitiva. Claro, claramente. Agradecerle
la visita y ahí lo estaremos esperando entonces con la pizarrita para conversar sobre distintos temas. Feliz año, ámbito personal y también institución. Ojalá que sea un buen año para Chile en general.